Te adoramos, Señor. Te adoramos por sobre todas las cosas, circunstancias y todo lo que existe en el universo, Señor. Por sobre todo, absolutamente todo, te adoramos, Señor. Porque nuestro corazón de eso se alimenta, de adorarte a ti, Señor. De permanecer en una completa y continua adoración para contigo, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por la palabra que hoy nos vas a regalar, Señor. Y gracias porque dentro de toda circunstancia nosotros podemos ver y comprobar cada día y en cada momento que tú eres Dios, que tú eres fiel y que nos amas, Señor, con un amor que nosotros no podemos comprender muchas veces. Te damos gracias por las personas que ya están aquí, por las personas que nos ven por el internet, Señor, y por las personas que en un momento dado van a recibir este mensaje, Señor, porque sabemos que tú les vas a hablar a sus corazones. Estamos seguros de que tu palabra llegará más allá de lo que nosotros podemos imaginar, más allá de lo que nosotros podemos siquiera pensar. Tu palabra, Señor, cubrirá toda la tierra, porque así está profetizado por ti, Señor. Así lo has dicho tú y nosotros lo creemos y lo esperamos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro servicio. Y pues en una semana que ha estado llena de eventos, llena de circunstancias que muchos de nosotros nunca habíamos vivido, pero siempre, siempre con la confianza de que Dios jamás pierde el control. Él siempre está en control de toda situación y Él siempre está al pendiente. Dice la palabra que no duerme el que guarda a Israel. Y ese que no duerme es nuestro Señor, el Dios Todopoderoso en el que tú y yo creemos y confiamos. Muy bien, pues vamos a comenzar el tema de hoy y la prédica de hoy se llama Busqué y Él me oyó. Y si ya te suenan las palabras, ciertamente está relacionado al Salmo 34. Vamos a buscar el Salmo 34 en nuestras Biblias. Este es un salmo escrito por David, como muchos de los salmos. Y como muchos de los salmos de David, tiene que ver con momentos de dificultades. Yo creo que tú y yo, además de lo que nos tocó vivir en estos días, pues con frecuencia estamos en dificultades. Con frecuencia algo se sale de nuestro control o algo no sale como nosotros pensamos o quisiéramos que saliera. Este salmo nace, como te digo, en un momento muy difícil para David. David huía de Saúl y tuvo que ir a refugiarse a tierra de los filisteos, a la ciudad de Gat. Pero cuando David llega ahí, dice la palabra que cambió su rostro, porque entendió quizás que se había equivocado y dijo, ¿y ahora cómo le hago si ya estoy aquí, verdad? Me van a querer matar porque los filisteos son eternos enemigos del pueblo de Israel. Y dice la palabra que se hizo pasar por loco, que empezó a babear y a hablar como loco. Y entonces el rey dijo, ¿y este? ¿Para qué me traen a este? Como si no tuviéramos suficientes locos aquí, ¿verdad? Y fue una artimaña de David, pues para que no le hicieran nada, para que no lo dañaran. ¿Por qué? Porque estaba metido en una situación desesperante. Desesperante, y fue lo primero que se le ocurrió, yo me imagino. Pero a ti y a mí muchas veces nos sucede lo mismo. Entramos en situaciones tan desesperantes, tan críticas, que nos llenamos de miedo.
Nos llenamos de miedo y a veces reaccionamos inverosímiles, de maneras incluso ridículas, y muchas veces, así como David, lejos de irnos al lugar seguro, vamos y nos metemos a la casa del enemigo. Y cuando ya estamos dentro de ahí, no sabemos cómo actuar o cómo reaccionar, porque todo lo que nos rodea pareciera que nos quiere dañar. En este caso, David huía de Saúl porque Saúl lo quería matar. Pero haber caído en tierra de los filisteos, pues era haberse puesto, como dicen los muchachos, de pechito, ¿verdad? O sea, fue y se metió, y yo creo que cuando ya estaba ahí dijo, ¿qué hice? ¿A dónde me vine a meter? ¿Verdad? Y tuvo que estar ahí con el rey de los filisteos, sirviéndole un tiempo. Quizás cuando nosotros nos sentimos como David en este caso, pensamos que estamos solos, caemos en aflicción. Podemos de esta manera pensar y sentir que este salmo quizás nos va a hablar fuerte porque se va a acomodar a muchas cosas que nosotros tenemos. Este salmo nos enseña qué podemos hacer o qué debemos hacer cuando tenemos miedo o cuando estamos quebrantados, cuando sabemos que necesitamos realmente la ayuda de Dios. Necesitamos urgentemente que Dios nos hable. Y a veces cuando estamos en estas situaciones es en lo que menos pensamos, porque sentimos o pensamos que Dios está muy lejano. Y vamos a comenzar leyendo, ya lo deben tener todos, Salmo 34, 1. Y dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Dice aquí que David, cuando se sintió en esta situación, él no pensó como muchos de nosotros pensamos, pues cuando las cosas se mejoren, voy a empezar a alabar y a servir al Señor. Cuando todo esto pase, voy a comenzar a buscar al Señor. David entendió en su alma que él tenía que bendecir al Señor en todo momento, en todo tiempo. No por la circunstancia que estaba pasando, sino a pesar de la circunstancia que estaba viviendo. Y entonces él dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. A veces tú y yo, cuando nos sentimos mal o cuando estamos en esa situación, no sentimos ganas de cantar alabanzas. Al contrario, nos entristecemos y vamos y nos refugiamos o nos arrinconamos porque pensamos que las alabanzas solamente se deben cantar cuando tú estás contento, cuando estás jubiloso. Pero ¿sabes una cosa? Cuando la situación está difícil es cuando nuestra boca más debe estar alabando al Señor. Porque cuando tú alabas a Dios, estás declarando las virtudes del Dios en el cual creemos, el poder del Dios en el cual confiamos. Por eso es importante que cuando estamos mal y nos sentimos mal, cantemos alabanzas. Y así dice la palabra también: si están tristes, canten alabanzas. No dice cuando estés contento y jubiloso, dice cuando estés triste, canta alabanzas. Y entonces David invita, exhorta y dice: engrandezcamos a Jehová, engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos a una sola su nombre. Es decir, acompáñenme, vamos todos a exaltar el nombre de Dios.
Pero muchas veces a ti y a mí eso no nos pasa por la cabeza y mucho menos por el corazón. Nos resistimos a exaltar a Dios porque sentimos que nos ha abandonado. Sin embargo, aquí podemos ver que el corazón de David decide alabar a Dios. La alabanza en sí no es una decisión emocional, o no debería ser una decisión emocional. La alabanza debe ser una decisión espiritual. ¿Por qué? Porque mis emociones me dicen que yo no estoy para cantar, pero mi espíritu tiene que decirle a mi alma: canta y alaba al Señor, porque Él es tu salvación. David no dice: cuando todo esté bien voy a cantar, sino en todo tiempo. Nuestra alabanza no debe depender del momento que vivimos, sino depende de quién es Dios, a quién estamos exaltando, a quién nosotros vamos a buscar en todo momento. Porque la alabanza es por eso. A veces pensamos que la alabanza es para que nosotros entremos en armonía, pero ¿sabes qué, mi hermano? La alabanza es para ministrar el corazón de Dios y para provocar que su corazón se derrame sobre nosotros. Cuando más lo necesitamos, cuando más urgencia tenemos de esto. Dice en el versículo 4, dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos tus temores, de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Cómo voy yo a encontrar a Jehová? ¿Cómo voy a encontrar a Dios? Buscándolo. Solamente. Si yo cierro mi corazón para con Dios, no lo voy a encontrar. Necesito abrirlo y buscarlo. ¿Y cómo lo voy a buscar? Bueno, pues tú y yo tenemos la Biblia. Y aquí lo podemos encontrar, pero dice el salmista, dice David: busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y qué hizo enseguida Dios? Lo libró de todos sus temores. Muchas veces nosotros, cuando estamos llenos de temores, cuando no sabemos qué va a suceder o tenemos miedo de lo que puede suceder, nos llenamos pues de temor, pero de un temor paralizante. Y el único que nos puede librar de ese miedo es Dios. Nadie más. Yo no sé si tú alguna vez has sentido miedo por sentir que estás en peligro de muerte o que algo te va a suceder, o cuando ves un accidente, o cuando la situación, digamos, en la ciudad está caótica y tienes miedo de que algo te pase a ti. Porque todos, por cuanto somos carne, sufrimos y tememos. La carne tiene miedo, porque la carne sabe que lo que está sucediendo alrededor o en tu misma persona te puede afectar. Y por eso tiene miedo. Si la carne supiera que no te va a pasar nada, no tendrías miedo. Pero la carne teme. La carne piensa en lo que puede suceder. ¿Y si sabías tú que muchas veces el 90% de las cosas que pensamos que van a suceder no suceden? Pero mientras no suceden, nos llenamos de miedo. Pero dice David: busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice enseguida que los que miraron a Él, los que voltearon su vista a Él, fueron alumbrados. Es decir, cuando estamos en temor, estamos en tinieblas. No podemos ver, la vista se nos nubla. Nuestro entendimiento se
se turba y no podemos ver. Pero cuando volteamos a ver a Dios, nuestros ojos se alumbran, nuestra visión se abre y entonces podemos ver lo que realmente está sucediendo y podemos ver la salida a ese problema que se nos está presentando. Dice David, este pobre clamó a Jehová y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Jehová es Jesucristo, es el mensajero de Jehová, es la imagen de Dios en la tierra. Y dice aquí la palabra que Él acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. No de los que le tienen miedo ni de los que le rehuyen, sino de los que le tienen reverencia, respeto, adoración. Por eso es importante que tú y yo alabemos y adoremos, porque la presencia de Jesús está en nosotros cada vez que tú declaras que Él es el Rey de Reyes. Cada vez que tú declaras que Él tiene todo el poder sobre sí, toda la potestad sobre el universo, tú estás diciendo, en ti puedo confiar. Y si confío en ti, no me va a suceder nada. No me va a pasar nada. Todo lo que sucede a mi alrededor no va a hacerme nada. Dice pues entonces, David le buscó y Dios le oyó. Y Dios lo libró. Y el versículo tremendo, bueno, el versículo más impactante de este es el 7, donde nos confirma que si hacemos esto, el ángel de Jehová estará acampando junto a nosotros. Y nos confirma que no importa la circunstancia, nunca vamos a estar solos. Nunca vamos a estar solos. Si seguimos leyendo el Salmo, el versículo 8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Cuando el salmista dice gustad de Jehová, gustad de Él, gustad y ver que es bueno Jehová, te está diciendo, te está invitando a participar de Él. Te dice, pruébalo, date cuenta qué bueno es Dios. Vívelo, ten una experiencia íntima, interna con Él. Por eso es que muchos de nosotros a veces llegamos a los pies de Jesús, asistimos a la iglesia, cantamos alabanzas, pero nunca muchas veces hemos sentido una experiencia real, una comunión real con Jesucristo. Y el salmista dice, gústalo, disfrútalo. Por eso cuando estamos alabando, tú no tienes que estar pensando si cantas feo, si cantas bien, si no te sabes la canción. No tienes que estar pensando si el de enseguida te escucha, porque la alabanza no es para nadie de aquí, es para el Señor. Y cuando tú te metes en la alabanza, te metes en la presencia de Dios. Y cuando tú te metes en la presencia de Dios, entiendes que nunca quieres salir de allí. Cuando tú pruebas la presencia de Dios, cuando gustas de ella, tú ya no quieres otra cosa. Aunque la comparación sea muy burda, es como cuando alguien está acostumbrado a comer, no sé, quelites. Es un alimento muy rudimentario, muy de cerro, muy de pueblo, muy de ranchos. Es un alimento muy básico. Cuando tú toda tu vida comiste quelites y un día comes un filete, tú ya no quieres comer quelites. Tú quieres puro filete. Así pasa con la presencia de Dios.
Cuando tú logras entrar en esa presencia, tú ya no quieres otra cosa más que estar en la presencia de Dios. Y eso produce que tu alabanza sea continua. Eso produce que todo el día, no importa lo que estés haciendo, estés constantemente alabando al Señor. Y eso es importantísimo, hermano, porque cuando tú vives en una continua alabanza, en verdad suceden cosas a tu alrededor o aún en tu persona y tú puedes decir, no tengo miedo. Yo no tengo miedo porque sé que Jesucristo está conmigo, el ángel de Jehová está conmigo. Dice que es dichoso, bienaventurado el hombre que confía en Él. ¿Por qué? Porque nunca le va a faltar nada. ¿Y sabes qué significa esto? No significa que te vas a llenar de riquezas, ni que vas a tener mucho dinero. Significa que lo realmente importante en la vida nunca te va a faltar. En primer lugar, la presencia de Dios. Nunca te va a faltar una familia, nunca te va a faltar un amigo, nunca te va a faltar un hermano, nunca te va a faltar una palabra de aliento o de consuelo. Nunca te va a faltar lo que realmente es importante. Nada pasa, nada falta a los que le temen a Jehová, dice. Y dice, teman a Jehová ustedes sus santos. Es decir, todos los que hemos sido escogidos, todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, tenemos que buscar constantemente la presencia del Señor. Esto es un llamado que Dios está haciendo directamente a ti y a mí. Dios no solo quiere que sepas de Él. Dios no solo quiere que tú tengas mucho conocimiento. Dios quiere que tú sepas y experimentes lo que es vivir su verdadera presencia, lo que es conocer la verdad, lo que es estar cerca de Él, lo que es tener una relación personal, una vivencia personal. Y a veces pensamos que ese tipo de vivencia o experiencia se puede heredar. Pero ¿sabes qué? La experiencia con Dios es una experiencia única. Tú no vas a tener la experiencia con Él que yo tuve. Yo te puedo platicar de mi experiencia, pero no significa que tú debas pasar por lo mismo, ni sentir lo mismo, ni haber recibido de la misma manera en que yo lo hice. Porque tenemos un Dios tan hermoso, que es un Dios universal, pero también es un Dios personal. Y Él te conoce y me conoce. Y sabe lo que a ti te hace falta y lo que tú necesitas para poder entrar en su presencia. Por eso el conocer a Dios y el estar en presencia de Él es una experiencia totalmente personal. Nadie puede vivir con la fe de otra persona ni con la experiencia de otra persona. Es necesario que cada uno de nosotros tenga una experiencia personal con Dios, porque eso es lo único que te va a dar la seguridad de que Dios está contigo. Porque tú puedes ver cómo Dios está quizás con otras personas, o cómo Dios los respalda, o cómo Dios los usa, o cómo Dios les habla, pero tú dices, es que yo nunca lo he sentido. Pues mi hermano, lo que necesitas es vivir una vida de continua alabanza. Y más importante aún, de la alabanza, el siguiente paso es la adoración. Y la adoración no es otra cosa más que obediencia. Cuando tú vives en continua alabanza y adoración, tú puedes estar seguro y puedes sentir y vivir la experiencia de que Dios nunca, nunca está lejos de ti. Y eso te da la garantía de que todo lo que hagas y a donde vayas, Dios siempre va a estar contigo.
Vamos a ir al versículo 15. Dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¿Sobre quiénes están los ojos de Jehová? Sobre los justos. ¿Y quiénes son los justos? Tú y yo somos justificados y somos hechos justos por Jesucristo. Porque sin Él no podríamos ser vistos como justos. No podríamos estar frente a la presencia de Dios. La justicia de Dios tendría que caer sobre nosotros. Pero por cuanto tenemos a Jesucristo y Él nos ha redimido, la justicia de Dios fue sobre Él y tú y yo somos hechos justos. No por nuestros méritos, no por lo que hicimos, ni por lo bien que nos portamos, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por cuanto Él pagó por nuestra injusticia, por nuestro pecado. Somos hechos justos y entonces dice que los ojos de Dios, los ojos del Padre, están sobre nosotros, porque somos sus hijos. Dice que también su oído está ¿qué? Atento al clamor. Esto, si alguna vez tú has pensado en la vida que Dios a ti no te oye, lee nuevamente lo que dice aquí: y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios está todo el tiempo atento al clamor de todos sus hijos. Y si tú has recibido a Jesús en tu corazón, eres hijo también. Entonces, si tú crees que Dios no te escucha, déjame decirte que estás muy equivocado. Él escucha perfectamente tu corazón, porque dice la palabra que ni siquiera necesitas abrir la boca y Él ya sabe cada palabra que vas a decir tú. Él ya nos conoce, Él ya sabe lo que tú vas a hacer y también sabe lo que no vas a hacer. Por eso Él está atento. La cuestión es que cuando yo no estoy en esa comunicación con Dios, en esa comunión, Dios me escucha, pero cuando Él habla, yo no le escucho, porque estoy desconectado. Yo no puedo escuchar lo que Dios me dice. Dice también que claman los justos a Jehová y Él oye y los libra de todas sus angustias. No sé por qué situación estés pasando, no sé qué esté sucediendo en tu vida, pero aquí tú puedes leer que Él oye tu clamor y oye el clamor de todo su pueblo. Hace 3 días sucedió algo aquí en Guadalajara, los que vivimos aquí lo sabemos. ¿Y qué se provocó con todo esto? Ciertamente hubo un caos, hubo un ambiente de miedo por toda la ciudad y por todas las ciudades que están dentro del estado de Jalisco y algunos otros estados. Y esto provocó que la gente se escondiera, que la gente se metiera en sus casas. Es bueno ser prudente, pero ¿sabes una cosa que a mí en lo personal me llenó de gozo? El que los hijos de Dios, aún encerrados en nuestras casas por instrucciones del gobierno, comenzamos a clamar a Él. Inmediatamente se organizaron grupos de oración. No quiero decir que únicamente el grupo donde nosotros nos inscribimos, pero hubo grupos de oración por todas partes, porque los hijos de Dios sabemos y reconocemos que Dios escucha nuestro clamor, Dios escucha nuestra oración, Dios
oye el clamor de los justos y los libra de sus angustias. La gente, ciertamente, hay mucha gente que sigue asustada. Hay mucha gente que va caminando por las calles y va pensando qué le va a suceder. Pero tú y yo caminamos con la seguridad de que ángeles van con nosotros guardándonos de todo mal y de toda situación. Porque los hijos de Dios no respondemos con lloriqueos. Dios no responde al lloriqueo desesperado. Dios responde al corazón humillado. Dios responde al clamor de sus hijos. Estos versículos que estamos leyendo, yo sé que por la situación que acabamos de vivir, tienen que calarte hondo, tienen que hacerte ver quién eres tú en verdad. Estos versículos deben traernos un consuelo profundo, una seguridad profunda. No estamos exentos de nada, pero caminamos confiados porque sabemos quién va con nosotros. Y así como Eliseo, cuando Giezi estaba temeroso y le dice, Señor, son muchos y ya nos rodearon. Eliseo oró y le pidió a Dios, le dijo, permite que él vea con sus ojos quiénes están con nosotros. Y cuando Dios abrió los ojos de Giezi, dice la palabra que vio carros de fuego, soldados, ángeles con espadas, vio que eran millares y millares y millares el ejército celeste que estaba rodeándolos a ellos. Y entonces él pudo ver y entender que son más y más fuertes los que están con nosotros que los que nos están atacando. Porque Dios los pone para que nos guarden de todo mal. Dios no desprecia, y ya lo habíamos hablado hace unos días, Dios no desprecia tu debilidad, ni mucho menos tu quebranto de corazón. Al contrario, cuando tú muestras esa debilidad e incapacidad y le dices, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, Dios se goza en ti. Y Dios te da las fuerzas que necesitas. Y cuando tú le presentas tu corazón quebrantado, diciéndole, hasta aquí llego, Señor, me rindo. No puedo más. Ya me cansé de estar peleando y batallando. Ya no puedo más, Señor. Hazlo tú. Él se congratula y dice, perfecto. Yo lo hago. Yo voy a quitar de ti esas angustias. Dios nunca, jamás va a ser indiferente a nuestro dolor. Nunca. A veces pensamos que sufrimos solos, pero Él entra en nuestro dolor para sanarlo. Y esto sucede en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Cuando tú reconoces delante de Dios que algo te duele y se lo entregas, Él lo quita de ti y te retira esa carga. ¿Y sabes qué? Entonces, y solo entonces, puedes tú sentir que eres libre. Y en esa libertad es donde tú y yo tenemos que seguir buscándolo constantemente. El versículo 19, no sé si estás entendiendo los versículos que estamos leyendo, pero yo quiero que te quede muy grabado todo lo que estamos viendo del Salmo 34. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Fíjate bien lo que dice aquí. No dice que no vamos a tener aflicciones. De hecho, Jesús también nos dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen.
No tengan miedo, yo he vencido al mundo. Esto que estamos leyendo es el Antiguo Testamento. Pero te recuerdo que el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. Aquí te está diciendo que muchas van a ser las aflicciones, pero el Señor nos va a librar de ellas. Y Jesús nos dijo, van a tener aflicciones, pero no tengan miedo porque yo ya derroté al mundo. El mundo no tiene poder sobre ustedes. No tengan miedo aunque vengan las aflicciones. Dice que Él va a guardar nuestros huesos para que ni uno solo sea quebrado. Y quizás tú me puedes decir, no, pues yo hace tiempo me quebré un brazo, o me quebré una pierna, o me quebré la cadera, o lo que tú quieras. Pero yo te quiero recordar que en los huesos, en la médula de los huesos, se genera la sangre que corre por nuestro cuerpo. Allí nace, allí se fabrica la sangre. Y cuando Dios dice que ni uno de tus huesos será quebrado, Él lo que te está queriendo decir es, tu vida, la vida está en la sangre, la vida espiritual está en la sangre, tu vida espiritual va a estar resguardada, nadie va a poder hacerte daño ni hacer que tus huesos dejen de producir vida y dejen de producir esa vida espiritual. Dios no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque eres justo ante sus ojos. Por eso dice, Él guarda todos sus huesos para que ninguno sea quebrantado. Y dice además que al malo, no dice que lo va a matar Él, ¿verdad? Fíjate bien cómo dice, matará al malo la maldad. Su propia maldad lo va a matar. Y eso lo puedes ver tú en todo lo que sucede a nuestro alrededor. Su propia maldad los mata. No es Dios. Ellos mismos, por su maldad, son ajusticiados o son muertos. Dice enseguida que todos los que aborrecen al justo van a ser ¿qué? Condenados. Porque todo el que se levanta contra ti, se levanta contra Dios. Todo el que quiere hacerte daño a ti, es como si quisiera hacerle daño a Dios. Y sabes una cosa, a Dios nadie lo puede tocar y nadie puede hacerle daño. A Dios nadie le ha ganado jamás una sola batalla, ni se la podrá ganar. Por eso dice que todo el que te aborrezca a ti va a ser condenado. ¿A qué va a ser condenado? Al fracaso, a la muerte, a la justicia de Dios. Porque Jehová redime el alma de sus siervos. Y cuando dice que redime el alma de sus siervos, ¿qué es un siervo? Un siervo es alguien que sirve a su Señor. Y si Él habla de sus siervos, está hablando de todos aquellos que lo han aceptado como Señor y Salvador. Y por cuanto lo hemos aceptado a Jesús, Dios mismo hecho carne, como nuestro Salvador, Dios nos redime. Es decir, Dios nos ha comprado, nos ha adquirido a precio de la sangre de Jesucristo. Y por cuanto Él nos ha adquirido, dice que no seremos condenados todos los que en Él confiamos. Jesús también lo dijo en Juan 3:16, que todo el que cree en Él no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Jesús no vino a condenar, sino a salvar al mundo. Y si tú lo has aceptado como tu Señor y Salvador, entonces tú eres redimido y no serás condenado.
Yo he estado leyendo este salmo y la verdad, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, por no decir hoy mismo, estamos pasando por alguna situación difícil o hemos pasado por una situación difícil. Y quizás te has venido sintiendo esta semana como, pues, ¿qué hago? Me siento solo y siento que Dios no me escucha. Dios te está hablando el día de hoy y te está diciendo, sí te escucho, pero quiero que me busques, quiero que me alabes, quiero que me adores. Yo te escucho y te voy a librar de todos tus problemas, de todas tus situaciones. Yo te voy a librar. Pero necesito que te acerques a mí con un corazón contrito. ¿Qué significa un corazón contrito? Un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón rendido ante la presencia de Dios. Pero para rendir el corazón ante la presencia de Dios, primero necesitas sentir la presencia de Dios, vivirla. Y esto no es cuestión de sentimientos ni es cuestión física. Sentir la presencia de Dios es tener la seguridad de que el Creador del universo está contigo. No sé si te ha sucedido a veces que piensas en alguna persona y si tú te estás sintiendo triste y piensas en esa persona, te sientes contento, empieza a cambiar tu estado de ánimo. Si eso sucede a nivel de personas, imagínate lo que debe suceder al nivel de Dios, en lo espiritual. Debería ser un gozo continuo. ¿Y las tribulaciones vienen? Sí, sí vienen. ¿Los problemas vienen? Sí, sí vienen. ¿Duelen? Sí, sí duelen. La fe no niega el sufrimiento, pero la fe confía en el rescate de Dios. Si tú tienes fe, no digo que no vas a sufrir. Lo que sí te digo es que si tú tienes fe, vas a confiar en que en un momento dado Dios te va a rescatar de esa situación. La que sea, la que sea. La última palabra nunca la va a tener el problema ni la aflicción. La última palabra la tiene Dios. La última palabra no la tiene un médico ni una enfermedad. La última palabra la tiene Dios. Y si yo lo busco y clamo a Él, Él me va a sacar de esa aflicción. Llámese como se llame. Este salmo entonces debe dejarnos una enseñanza muy profunda. Dios nos oye, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos salva, Dios nos invita a buscarle y a confiar en Él, a alabarle aún en medio de las circunstancias y del proceso. Ahí donde más te está doliendo y donde menos quieres hacerlo, acuérdate que también David en el Salmo 103 declara y dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque tienes que reconocer que Dios ha sido bueno antes, es bueno hoy y será bueno por siempre. Hay una escritura en Mateo 20, del 29 al 34, y esa escritura nos confirma lo que acabamos de leer. Mateo 20, del 29 al 34. Y aquí nos hablan de dos personas ciegas que reciben la vista. Habla, por supuesto, de Jesús. Y dice así: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, a Jesús y a sus discípulos. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Fíjate qué importante es esto. Jesús, Dios mismo, iba pasando y había dos ciegos que lo único que necesitaron saber es que Jesús estaba por allí. Eran ciegos. Pero aún siendo ciegos, aún teniendo la vista nublada, como hablamos hace unos momentos, que las dificultades te nublan el entendimiento y la vista, aún no viendo, ellos sabían que Jesús estaba allí. ¿Y qué hicieron? Clamaron. Clamando, le buscaron y le invocaron: Jesús, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Hijo de David. Los antiguos judíos creían que el Mesías, bueno, los actuales también, creían que el Mesías iba a llegar así reinando como David, porque vendría de la descendencia de David. Pero al declarar Hijo de David, estaban reconociendo que él era el rey. Hoy tú y yo decimos: Jesucristo, Rey de Reyes, ten misericordia de mí. Clamamos a Él buscándolo. A veces no sabemos dónde está, a veces no le vemos, a veces estamos tan perturbados que no nos damos cuenta que Él está junto a nosotros. Pero no le vemos, no le tocamos, no le sentimos. Pero cuando yo clamo a Él y alabo, su presencia me dice: aquí estoy. Y cuando su presencia está aquí, Él me habla y me dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas que yo haga? Los ciegos le dijeron: que sean abiertos nuestros ojos. Eso es lo que ellos necesitaban. ¿Qué necesitas tú que Él haga? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué milagro requieres de parte de Dios? ¿Requieres una sanidad? Pídesela. Jesús, Hijo de David, sana mi corazón. Jesús, Hijo de David, sana mi mente, sana mis huesos, sana mi estómago, mis riñones, mis piernas. No sé qué te duela, pero hoy le puedes decir al Señor: sáname, porque Él está preguntando: ¿qué quieres que yo haga? Él te lo está preguntando directamente: ¿qué quieres que yo haga? Y en el nombre de Jesucristo, yo te digo hoy que eso que tú estás pidiendo, Él lo va a hacer. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Dice aquí que en cuanto ellos pidieron eso, dice que Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos y enseguida vieron. Enseguida, mi hermano, Así que si tú necesitas algo, pídeselo para que Jesús en este momento toque tu pierna, tu corazón, tu estómago, tus intestinos, tu cabeza. No sé qué tenga que tocar Jesús, pero tú sí sabes. Que lo toque y que en este mismo momento la sanidad venga a ti. Pero fíjate lo que dice enseguida, esas tres últimas palabras de este versículo. ¿Qué dice? Y le siguieron. ¿Por qué crees que le siguieron? Porque su corazón se rindió ante la presencia del Todopoderoso. Y eso es lo que tu corazón necesita hacer el día de hoy. Ya lo pediste, ya clamaste, el milagro ya está hecho, créelo.
pero necesitas ahora seguirle. Eso, mi hermano, es clave en el mensaje de hoy. Clamas a Dios, Él te oye, Él te libra de tus temores y angustias, de tus enfermedades, pero es necesario buscarle y seguirle. Porque cuando tú haces eso, estás declarando que crees en el Hijo de Dios y que reconoces que Él puede hacer cualquier cosa que tenga que hacer. Voy a terminar con un versículo que también lo conoces muy bien. Está en Juan 11:40. Juan 11 nos habla acerca de la muerte de Lázaro y la resurrección del mismo, cómo Jesús lo resucitó. Pero cuando estaban las hermanas de Lázaro, María, y se me fue el nombre de la otra, María y Marta, estaban reclamándole al Señor. Y el Señor llegó un momento, yo creo que de tanto estarlas escuchando y diciendo, que les dijo, a ver, espérense, tranquilas. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Hoy yo te digo esto mismo. ¿No te he dicho yo muchas veces que si crees en Jesucristo, vas a ver la gloria de Dios en tu vida? Jesucristo mismo nos lo ha dicho infinidad de veces. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Necesitas creer. Porque a los incrédulos no les es dado mirar la gloria de Dios. A los nobles, a los que se rinden delante de su presencia, esos son los que pueden ver la gloria de Dios. Lo que nadie ve, tú lo puedes ver, pero necesitas creerlo en tu corazón y creer y declarar que Jesucristo es suficiente y que tiene toda autoridad y toda potestad de parte de Dios para hacer lo que deba hacer, conforme a la voluntad del Padre. Amén. Vamos a ponernos de pie, darle un aplauso al Señor y vamos a cantar una alabanza para terminar ya el servicio.